Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a su tutorial parte 2, donde estamos trabajando más personajes de la película Intensamente. En esta oportunidad, desde la parte 1, que te sale por acá arriba si no la has visto, y realizamos todo este cuerpo base, estamos realizando a Desagrado, como la quieras llamar, esa chica o ese personaje que nos da ese desagrado, ese asco por ciertas cositas. En la parte 1 ya trabajamos todos sus bracitos, ya los cosí donde les indiqué, y ahora he realizado también la naricita con la hebra que cosimos o cerramos la abertura de la cabeza en la misma línea donde termina el ojo. Hicimos abarcando 2 puntitos, unas 3 pasadas la hebra para que nos quedara la nariz. En este tutorial, en la parte 2, vamos a realizar su cabello y unos accesorios, truquitos que nos faltan para terminar ya, dar el toque terminado de nuestro personaje. Vamos a arrancar con el cabello. Para el cabello yo estoy utilizando y voy a utilizar un hilo escarchado que logré conseguir, un verde escarchado con destellos dorados que nos sirve para que nos dé ese brillo de su cabello. Voy a realizar en esta ocasión 30 cadenas al aire. ¿Listo? Desde la segunda cadena me voy a devolver realizando las tiras de cabello. Esta será mi primera tira de cabello. Y desde la segunda cadena me devuelvo tejiendo punto media vareta. Todas las tiras de cabello las vamos a tejer con la puntada media vareta o punto bajo alto, le llamamos también. Nos devolvemos realizando 29 puntos media vareta hasta terminar la tira de cadenas. Al terminar ya llegando a la última cadena de realizar los puntos media vareta, iniciamos nuevamente repitiendo el mismo procedimiento para realizar nuestra tira de cabello número 2. Hacemos 30 cadenas al aire y desde la segunda nos devolvemos igualmente con punto media vareta. Vamos a repetir este proceso hasta completar las tiras, la cantidad de tiras que te voy a indicar. Vas a realizar 7 tiras en total. Y cortas la hebra larguita para poder coser a la cabeza. Estas tiras, que son mucho más largas a las que vamos a hacer a continuación, van a ir sobre el lado izquierdo de su rostro, desde la mitad de su cabeza. Y vamos ahora a realizar unas más cortas para la otra parte de su cabeza. En esta ocasión vamos a realizar 18 cadenas al aire y desde la segunda trabajaremos exactamente igual a estas, media vareta, 17 medias varetas hasta completar toda la tira y continuaremos repitiendo el proceso hasta que te diga cuántas tiras vamos a hacer de esta cantidad de cadenas. En esta segunda parte vas a realizar 10 tiras en total de cabello, cortamos la hebra dejándola larguita. Voy a colocar con alfileres en nuestro cabello en la cabeza para que puedas ver la ubicación de cada una de las tiras para poder coserlas. La primera parte de tiras que hicimos de 30 cadenas vamos a ubicarlas dejando dos tiras iniciales sin ubicar, que son las que vamos a colocar para darle volumen al cabello en la parte delantera. Y las demás vamos a ubicarlas, mira, las ubiqué guiándome por el ojo, por este ojo derecho, en esta línea, como marcando una línea, puse alfileres y coloqué 1, 2, 3, 4, 5 tiras bien pegaditas hacia atrás con alfileres hacia el costado, dejando unos 3 puntos después de nuestro ojito para poder hacer el bordado de las pestañas y demás. Y las vamos a coser justo ahí, dándole aquí una curvatura con las manos, como una ondita al final. Y estas dos las vamos a colocar una encima de la otra para darle un poco de volumen, de esta forma, hacia arriba. Y aquí le vamos a colocar por el ladito, por acá por el ladito, otra puntadita. Una puntadita para que queden puestecitas allí. Puedes darle un peinado, una tira más abajo o más hacia arriba, como tú quieras darle el toque del peinado. Las otras que realizamos de 18 cadenas van a ir aquí pegaditas para este lado de la cabeza. Y las vamos a ubicar también con alfileres, una a una, uniendo
con las otras que colocamos allí, así con alfileres, y vamos dando la vuelta y unimos aquí a la parte de atrás tapando todo esto. Con alfileres voy a ubicarlas y coseremos toda esta capa de tiras también hacia este lado, y te enseño cómo hacer el bordado y la bufanda o la pañoleta. Así queda nuestro cabello ya ubicado con alfileres. Quiero mostrártelo. Vamos a coserlo posteriormente o pegarlo como te parezca mejor. ¿Listo? Ya le puse todos los alfileres y está muy bien ubicado. Vamos ahora a trabajar con el hilo rosa, el mismo que utilizamos para los zapatos, la bufanda o su pañoleta. Vas a trabajar 25 cadenas al aire y desde la segunda vamos a trabajar primero un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo, en la siguiente aumento de media vareta y después trabajaremos 18 puntos deslizados. Cuando ya nos queden solo 3 cadenas, vamos a realizar primero aumento de media vareta, en la siguiente un punto bajo y en el último un punto deslizado. Y terminaríamos ya la bufanda. Dejamos una hebra larga para coser al cuello de nuestra muñequita. Y lo que vamos a hacer es trabajar con la hebra que dejamos larga, llevarla hasta la parte inicial de los aumentos y allí vamos a unir con el otro extremo, dejando la parte de los aumentos y los puntos bajos sueltos. Vamos a unir solo la parte de los puntos deslizados de esta forma. Quiero mostrarte cómo vamos a trabajar el cinturón. Lo vamos a hacer con la aguja lanera. Primero vamos a enhebrar el hilo verde limón o verde piel y vamos a hacerlo doble hebra. Y la hebra de verde oscuro va a ir por encima y por debajo de estas dos hebras. Vamos a hacerlo enhebrar y pasar el hilo en todo el cinturón o toda la cintura, encima donde comienza nuestra falda, y así lo vamos a hacer. Vamos a pasar por rodeando, simplemente rodeando la cintura con las dos hebras de verde limón, y al final haremos una pequeña simulación, 2 rayitas en el frente de hilo oscuro para simular la pretina o la hebilla. Así vamos a hacerlo, no vamos a tejerlo, sino con la aguja lanera lo vamos a pasar rodeando nuestro vestido. Vamos a hacer el bordado, que es muy sencillo también. Ya les muestro cómo lo vamos a trabajar. Con hilo de costura de tono verde claro y tono celeste y una aguja de coser, vamos a realizar el bordado unos cuantos, primero de verde, dejando el espacio para realizar los de celeste. En la parte de la blusa vamos a hacer los más pequeños y en la parte de la falda mucho más grandes. Solamente vamos a hacer unas pasadas de un extremo al otro. Voy a introducir por el mismo lado donde saqué la hebra y la voy a sacar unos 3 puntos más atrás, teniendo la hebra de esta forma para que nos quede el círculo. Introduzco en el mismo lugar y saco en el centro donde estoy. Y repito lo mismo haciendo otros 3 o 4 más. Voy girando la pieza, que no se me enrede el hilo. Voy acomodando. Introduzco en el centro y saco unos 3 puntos atrás, teniendo el hilo por debajo de la aguja, y así nos queda el círculo. Introduzco en el mismo lugar, introducimos en el mismo lugar y así seguimos por todo el vestido. Bueno, mis chicas y mis chicos, hemos terminado ya nuestro personaje de Intensamente Desagrado.
Así ha quedado ya con el cabello cosido, con los detalles, unos cuantos bordaditos con hilo. Cosí ya su bufanda y hemos terminado completamente. En cuanto al rostro, el bordado del rostro, les he dejado en mi cuenta de Instagram y de TikTok un poco de cómo lo vamos a realizar si crees necesario para ir y mirarlo y guiarte si eres principiante. Si no, pues sencillamente te voy a dar las indicaciones. Con el mismo hilo con que trabajamos el cabello, unas 2 rondas por encima del ojo, vamos a hacer una línea abarcando 3 puntos y una abarcando un punto hacia la ronda de arriba. Esto lo vamos a hacer con doble hebra. Y también en la otra ceja del otro ojo, 2 rondas por encima del ojo, vamos a hacer una línea diagonal de abajo hacia arriba abarcando 3 puntos. Y en cuanto a las pestañas, por encima del ojo vamos a hacer una línea totalmente recta donde termina nuestro ojo y las pestañas vamos a hacer 4 hebritas sueltas de 1 centímetro más o menos de largo, para que nos queden como pestañas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un nudo en el extremo de la aguja, lo introducimos por alguna parte de la cabeza y sacamos la hebra justo donde necesitamos que quede la pestaña. Cortamos y escondemos el nudo dentro del relleno. También alrededor, en la parte externa del ojo, vamos a hacer una lineecita blanca, ¿vale? Y hemos maquillado con un poquito de rubor y un poquito de sombra al lado de la línea blanca y así ha quedado nuestro maquillaje. Espero que te haya gustado realizar un personaje más junto conmigo de esta colección tan hermosa y que puedas etiquetarme en la foto que subas a tus redes sociales. Aquí en la descripción del video encuentras los enlaces de mis redes y también un grupo de Facebook donde puedes unirte y subir todos los proyectos que realices con mis tutoriales. Espero que sigas animándote a tejer junto conmigo. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más personajes de estos o de cualquier otra película. Nos vemos en el siguiente tutorial. Recuerda que puedes descargar el patrón en PDF en el enlace que encuentras en la descripción. Nos vemos en la próxima, mis chicas. Bye bye.